prejuicios dentro de quienes la oyen. Más repito, porque incluso un miedo, o caemos en esa corrupción del sistema, o tratamos de luchar contra esa corrupción del sistema, y él es correcto. Es muy buena esa palabra, la sugestión. Él siente ese tipo de sensaciones y las transmite. Sorpresa. Él empieza a buscar en los expedientes y lo que tiene ahí es pornografía. Bienvenidos a nuestro podcast Lectura Auditiva, donde hablaremos de diversos temas con apoyo de un libro. El día de hoy, viernes 7 de marzo, nos encontramos con el doctor David Israel Martínez Rodríguez. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, maestro? Hola, estimado Jonah. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. De nada, gracias a usted, profe, por aceptar la invitación. Y pues bueno, es un honor tenerlo aquí y ser el primer invitado de este podcast Lectura Auditiva. Muchas gracias. No, al contrario, es un honor. Y, profe, pues platíquenos un poquito sobre usted para que la gente lo conozca, un poquito de su autobiografía. Ok, como me conoces aquí, soy maestro de aquí del Centro Universitario de Tonalá. Soy abogado de profesión, maestro en Derecho Fiscal, fue mi primer posgrado. Soy doctor en Derechos Humanos, egresado de aquí del Centro Universitario de Tonalá. Y actualmente profesor de tiempo completo también en la Universidad de Guadalajara. Va, perfecto, profe. Sí, de hecho, importante mencionar, actualmente mi maestro y muy buenas clases imparte, la verdad, maestro. Muchas gracias. Y bueno, ¿cuál es nuestro tercer invitado el día de hoy? ¿De qué libro nos va a hablar? Fíjate, muy interesante. El tercer invitado, como lo estás mencionando, es el autor de Praga, nacido en Praga en 1883. El buen Franz Kafka, y la obra de la que vamos a estar platicando es El Proceso. Ok, va. Bueno, vaya autor eligió. Es un honor hablar de este autor de renombre. Y pues bueno, profe, como primer pregunta me gustaría saber cómo llegó a usted este libro. O sea, cómo lo conoció, fue una recomendación por aspectos educativos, o sea, una recomendación de maestro. ¿Cómo llegó a usted? Fíjate que sí, no llegó por gusto propio, digamos que yo me haya puesto a buscar un catálogo de libros y leer. De hecho, quien realmente le empezó leyendo a Kafka en mi familia fue mi hermana. Entonces, entre estos libros, pues bueno, me regaló un ejemplar de El Proceso. Wow. Esto en razón de que, pues, como es El Proceso y coincidió que trata, bueno, me voy a adelantar un poquito, trata sobre un juicio. Entonces, yo estaba estudiando la carrera de Derecho en ese momento. Mi hermana lo vio pertinente por la cuestión de, pues, estás estudiando Derecho, pues, lee un libro que te hable de juicios. No propiamente en el sentido académico, sino en un sentido literario. Sí, claro. O sea, como parte de la lectura que te sirve para, ya sabes, como para desahogarte, de no estar leyendo solamente cuestiones legales, jurídicas. Una especie de desahogo o de recreación. Pero que vaya de la mano, ¿verdad? En Correcto. caso con la carrera. Correcto. Y vaya que va muy de la mano el proceso de Frank Kafka. ¿Y de qué nos habla este libro, profe? ¿Qué nos podrá platicar sobre él? Fíjate, muy interesante porque, pues bueno, o sea, cuando oímos juicio, un proceso, pues si no, ya cuando te habitúas al mundo del abogado, pues tienes una perspectiva de los juicios. Sí. Pero cuando eres una persona que no es abogada, pues oír la palabra juicio, pues sí genera una serie de prejuicios dentro de quienes la oyen. Más repito, porque incluso un miedo cuando te dicen eres parte de un juicio. Sí, claro. Entonces ya cuando te dicen eres, y más las palabritas como que nosotros abogados estamos habituados a ellas, la vemos normal, pero que te digan estás demandado o el demandado, pues implica que ya sientes la presión, la coerción que el Estado te hace a través de este tipo de procesos. Entonces, ¿qué tanto te genera el saber que te han demandado? No sé, pues mucha gente empieza a sentir una ansiedad. Y el autor, hablando de Kafka, a quien se le debe el término kafkiano, que a veces suele confundirse o lo relacionan con otro tipo de autores. Realmente no, por ejemplo, Orwell, que juega mucho con el miedo. Sí, claro. Kafka no juega con el miedo. Kafka juega con la ansiedad del sistema de la sociedad. O sea, entonces el proceso pues es parte de la sociedad. El miedo que te genera, la ansiedad
que te genera adentrarte en ese mundo, un mundo desconocido. Sí, claro. Entonces, más y que somos parte de él, es un mundo desconocido, pero que al final de cuentas formamos parte de este y no nos podemos... Lo interesante, formamos parte de él, pero no sabemos que formamos parte de él hasta que nos vemos afectado por él. Por eso, sí, claro. Porque el libro empieza precisamente así. Habla de un tal Joseph K. Que está iniciando su vida. Él es un banquero, vive en una especie de pensión, los departamentos, y está preparando su desayuno, pero empieza a escuchar un alboroto en el edificio. Entonces, por la ventana ve a una vecina, a una anciana, y lo está mirando maliciosamente. Y después sale al pasillo, y se da cuenta que hay una pesquisa por parte de algunos gendarmes. Entonces, estos gendarmes dan con él y pues sin decirle nada, sin decir realmente, me refiero a darle información, del por qué. Llegan y lo detienen y le indican que hay un proceso en su contra. Y aquí es donde se da esa situación de formas parte del sistema, pero no te sientes parte del sistema hasta que el sistema se va contra ti. Claro. Entonces, aquí también lo interesante es algunos términos como el de la burocracia, el autoritarismo, porque estos agentes no le dan ninguna explicación. No le dicen la causa del por qué lo van a detener, no le dan el motivo por el que hay un juicio en su contra. Simple y sencillamente le dicen, hay un juicio en tu contra. Pero lo raro que viene ahora es que llega después el investigador, el agente, el encargado, y le indica que va a haber que está el proceso en su contra, pero insisto, no le da causas ni motivos, solamente le insisten en algo: tenemos elementos suficientes para iniciar un proceso en su contra. Él pregunta, pues, ¿cuáles son? Tenemos elementos suficientes para iniciar el proceso en su contra, y se van. Pero lo raro, porque fíjate, hay un proceso en tu contra, pero puedes ir a trabajar. Claro. No se lo llevan detenido. No, está libre realmente. Correcto, está libre. Entonces ya él después se disculpa con la encargada del edificio por lo sucedido. Y bueno, entonces sigue con su vida, pero a medida que vamos viendo que él sigue con su vida, él ya siente la presión de hay un proceso en tu contra. Entonces esto ya le está empezando a generar ansiedad. Sí. Y esta ansiedad le termina afectando en su día. Sí, claro. Se vuelve, o sea, y fíjate, o sea, me gusta cómo juega Kafka con esto, porque precisamente vemos ahora cómo el sistema, al generarle esta ansiedad, ahora le está afectando en su vida diaria. Cambia completamente la rutina que tenía y ahora se está adaptando a una nueva rutina. En esta nueva, en la que ahora hay una presión por parte del sistema, pero lo interesante es, el sistema nada más le ha dicho, hay un proceso en tu contra, no ha accionado realmente nada, no lo han detenido, no ha pasado nada, pero ya eso lo está agobiando, claro. Ya le empezó a... sugestiona. Correcto, sí. Correcto, es muy buena esa palabra, la sugestión, que es algo con lo que nosotros vivimos al día a día. Sí. Porque no sé, o sea, en situaciones me dejó de hablar alguien y nos empezamos a construir castillos en el cielo del por qué me dejó de hablar. Y empezamos a crear un sinfín de teorías que ya las quisiéramos para una tesis, pero ya nos estamos sugestionando. Y esa persona no ha hecho, lo único que hizo fue no hablarnos. Y nosotros ya construimos toda una narrativa. Sí, claro, de una historia que posiblemente sea ficción, ¿no? Que no exista realmente o que queda ahí en él. Posiblemente haya pasado eso. Correcto. Y en este caso ahora ya está la afectación en la vida. O sea, lo peor es que esto llega y nos afecta en la vida. ¿Por qué? Porque ya lo que veníamos desempeñando con toda naturalidad, ahora lo estamos empezando a realizar con esa presión. Y esto nos termina afectando en nuestro trabajo. ¿Qué es lo que le pasa a Joseph K. Cuando va al banco y sin darse cuenta, así como lo trataron los agentes, ahora él empieza a tratar a sus clientes del banco. Sí, claro. Es como una cadena, ¿no? Que en este caso
él siente ese tipo de sensaciones y las transmite, ¿no? O sea, yo tengo como esa ansiedad y empiezo a transmitir como esas sensaciones, esa forma de ser, ¿sí? Más o menos. Correcto. O como cuando ponemos las fichas de dominó en filita. Ajá. Tumbamos la primera y se siguen en filita y empiezan a tumbar a las demás. De esa manera también se empieza a ver afectada la sociedad. ¿Por qué? Porque sí, como lo mencionas, desgraciadamente el trato negativo en la sociedad es el que tendemos a replicar. Claro. Correcto. Y bueno, entonces él sigue, Joseph K. sigue con su vida, se ve afectado. Posteriormente vuelve a recibir una visita de los gendarmes y le indican, el domingo es tu audiencia. El domingo, o sea, el domingo que es un día inhábil básicamente en todos los países occidentales. Sí, claro. Entonces, el domingo tienes que ir a tu audiencia. Entonces, pues bueno, o sea, sin saber nada realmente, él se va temprano, se para en el juzgado, desconoce propiamente cómo es la dinámica del juzgado y está buscando dónde es su audiencia. Nadie le ayuda, nadie le da indicaciones, nada. Está solo completamente. Ajá. Llega finalmente al cuarto, a la sala donde se va a desahogar su audiencia y lo primero que recibe es un regaño del juez por llegar tarde. Sí. Entonces, bueno, o sea, todavía, o sea, ya empezaron los malos tratos, o sea. ¿Por qué? Porque te insisto en lo primero que te mencionaba. Cuando ya el juicio, un proceso judicial, es algo que por lo general asusta a alguien, y más que no es abogado. Sí, claro. Y más cuando te dicen tú eres parte de ese juicio. Y ahora, pues bueno, llega tarde a la audiencia, no le dieron ninguna indicación y pues ya lo empiezan a regañar, siendo que pues esto ya empezamos a observar, son partes de las fallas del sistema, precisamente, que no son su culpa. O sea, a fin de cuentas, el ciudadano no tiene la obligación de saber cómo se desahoga un proceso judicial. Sí, claro, no está. Bien, entonces recibe un primer regaño del juez, él se queja de los tratos que ha venido recibiendo, tanto por parte de los gendarmes desde que fueron a su domicilio la primera vez, como la segunda vez, ahora que se presenta ante el juzgado. Entonces él remata diciendo que se va, no se espera a que termine la audiencia y los llama a todos corruptos, al juez y a los que lo acusan y a todo el personal del juzgado, los llama corruptos e ineptos. Entonces el juez lo amenaza diciéndole que esa afirmación y acusación que les acaba de lanzar le va a costar muy caro. O sea, sí. aparte recibiendo ya una amenaza directa por parte de un juez, el que se supone es el encargado de impartirle justicia. Entonces él se va y continúa con su vida. Y aquí es donde juega Kafka con nuestra mente. Porque él vuelve a su rutina y por un momento se le empieza a olvidar el juicio, otra vez empieza como a vivir lo que vivía antes de que empezara toda esta pesadilla, pero vuelve después el punto de hay un proceso en tu contra. Sí. O sea, otra vez el sistema otra vez no le está haciendo nada directo, pero por el simple hecho de que existe ese proceso ya le empezó a causar una afectación. Otra vez le está generando la ansiedad, etcétera. Otra vez empieza a sugestionar. Entonces nuevamente acude al juzgado para tratar de averiguar cómo va su causa. Él va, nadie le vuelve a dar indicaciones, como puede convence a una de las secretarias para que le proporcione información. Le dice, ahí en ese estante, ahí están los expedientes, y aquí es donde nos viene una sorpresa. Él empieza a buscar en los expedientes y lo que tiene ahí es pornografía. Sí. O sea, eso obviamente pues, no me atrevería a decirte que pase ahorita en un juzgado, ¿no? Que alguien meta una de ese tipo de revistas, pero creo que lo que Kafka trata de decirnos ahí es precisamente el hecho de que no entendemos el lenguaje que compone lo que son los expedientes, todo lo que se actúa. ¿Por qué? Porque son tecnicismos legales, jurídicos, que realmente son del conocimiento de los abogados, de los impartidores de justicia, claro. Pero ese lenguaje tan legal y tan técnico, pues va a ser desconocido para el resto de las personas que no son abogados o que no forman parte del sistema. Y el lenguaje jurídico como tal en las personas que no tienen ese conocimiento es muy complejo. O sea, son temas que en este caso yo cuando inicié con la carrera
me adentré a este mundo y era de que no entendía muchas cosas. Poco a poco, conforme va pasando el tiempo, va adquiriendo uno conocimiento, competencias y va aprendiendo. Pero al principio es un mundo muy amplio y muy complejo. Correcto. Pues yo me acuerdo cuando Sí. empecé la carrera que vi cohecho. Algo previamente Sí, hecho, sí, sí. ok. Ya luego entiende uno que es la típica o coloquialmente conocida como la mordida, ¿no? Sí, claro. Pero en ese momento pues sí me quedé de... ya, Sí, o sí, sea, sí, sí. mi primer semestre apenas había entrado. Bueno, entonces no tiene nada de información y luego también bien interesante en esta segunda vuelta. Ahora pone más atención a los detalles y pues está en un juzgado. Pero este juzgado, más que parecer un juzgado, o lo que te daría la impresión de lo que es un juzgado, una oficina de gobierno, él lo ve más como como un domicilio, y un domicilio descuidado, sucio, con humedad, sin limpieza, y se termina perdiendo en los laberintos y hasta que alguien le indica cómo salir nuevamente, porque otra vez se vuelve a adentrar en el sistema y nadie de los servidores públicos le ayuda. Sí, claro. Entonces a raíz de esto es cuando le dan el consejo que nosotros ahora pues, lo entendemos, el de hay un proceso penal en tu contra, pues ¿a quién tienes que acudir? Sí, claro. Un abogado. Un abogado, le empiezan a recomendar un abogado. El hecho de que tenga ahora este proceso en su contra, ya se ha empezado a correr la voz por donde vive, ya muchos se están enterando que hay un proceso en su contra, pues bueno, después de ver de los policías, de cómo estuvieron haciendo la pesquisa, pues bueno, eso también es algo muy que conocemos todos los que hemos litigado, que cuando hemos llevado a cabo alguna diligencia, pues bueno, los metichones no son los vecinos. Sí, claro, ahí están al tanto ahí de están todo. al tanto de cuando se están llevando algún embargo, algún desalojo, pues ahí están viendo, ¿no? Sí, lo que sí, está lo que está sucediendo. Entonces este rumor ya se dispersó. Se entera un pariente, un tío se entera y le recomienda a un abogado que lo llaman el abogado del pueblo. Entonces este K va a la oficina de este abogado para contratarlo, pero en eso se va enterando de muchas cosas. Entre ellas el hecho de que nadie, o sea, ahí lo mencionan, que nadie o que es muy raro que alguien llegue a una sentencia. Y le empiezan a dar malos consejos, que también es parte de lo típico que escuchamos dentro de la profesión. Hago un ejemplo de que, ¿cuánto me cobra por hacer esto? No, pues tanto. Y, pues tengo un sobrino que lo hace más barato. Sí, sí, sí. Cosas así, ¿no? Clásico. Cosas así, ¿no? Que empieza a escuchar. En este caso, le dicen que nadie nunca ha llegado, o que casi nadie llega hasta una sentencia, y le aconsejan que lo que debería de hacer es olvidar que tiene el proceso, porque a fin de cuentas volvemos a lo que ya hemos mencionado, tienes el proceso, pero el proceso no avanza. No lo meten a la cárcel, pero eso lo está sugestionando. Sí, claro. O le dan la opción de hacerlo más largo, incluso hasta le recomiendan al pintor, al dibujante, algunos sistemas judiciales prohíben el tomar fotos en los juicios, bueno, y entonces hay dibujantes, no sé si has visto. Sí, me ha tocado ver como en Estados Unidos. Correcto. Actualmente. Entonces este dibujante de la sala, que ya tiene años de experiencia, pues le dice que pues, a cambio de tanto, pues Sí. te puedo ayudar para que el juicio se siga alargando. Entonces aquí es donde vemos que tenemos dos opciones: o caemos en esa corrupción del sistema, o tratamos de luchar contra esa corrupción del sistema, y él está todavía empecinado en que no quiere formar parte de ese sistema de corrupción. Claro. Dato muy, muy interesante. Entonces, él te contrata al abogado. Todo esto lo conoce, a través de uno de los clientes que conoce cuando llega a la oficina del abogado. Un viejito enfermo que trae incluso hasta a su enfermera. Sí. Enfermera con la que sí hay una cierta atracción física entre Joseph K. y ella, que también ahí lo trata de convencer también de que se siga por ese mundo de la corruptela para tratar de solucionar el problema. Al final no acepta, trata de seguir el proceso, pero con la contratación de este abogado se continúa lo del alargamiento del proceso. Luego tiene acude a una iglesia. La escena de la iglesia es muy, muy peculiar, porque le hacen una narrativa sobre el permiso del ingreso al cielo,
un portero, perdiste esto, no puedes entrar, tienes que hacer esto para entrar, regresas y no te permiten entrar al cielo. Entonces esta charla con el sacerdote es como buscando una manera de expiación, una manera de consuelo. Sí. Y se vuelve todo lo contrario. Sabemos, o sea, como hasta el hecho de la salvación, por así decirlo, también está sujeta a este juego de corruptelas. Sí, claro. O sea, hasta sí está presente. O sea, ni siquiera ahí no, como que Kafka nos trata de hacer ver que ni en el momento de la muerte o en el ingreso al cielo para los creyentes, o sea, que ni siquiera ahí termina la corrupción. Entonces el nudo y la problemática se mantiene con esa sugestión que le provoca el hecho de que está el proceso. Y en todo esto que llevamos platicando no hemos visto realmente que el proceso esté avanzando, haya un correcto, lo que conocemos como un correcto desahogo de pruebas o de juicio, de etapas procesales que digan, ay, me va a meter a la cárcel, ¿no? Sí, claro, no hay nada de eso. Nada. Pero el hecho de tener el proceso es lo que lo está volviendo loco. Que este juego de sugestión por parte del sistema es a lo que brindó a que se cree este género literario que se llama kafkiano, lo kafkiano, que no sé, algunos lo tratan como de explicar, no sé, como con un monstruo, no sé, pero creo que están muy influenciados precisamente con otra obra de Franz Kafka que se llama La Metamorfosis. Claro. Pero no tiene que ver nada con... Porque Kafka no es visual. No. Porque si fuera visual hubiera hecho películas. Sí, claro. No, Kafka es de lector, pero juega con nuestra mente. Y es lo que hace con estos libros, nos está sugestionando. Sí, o sea, constantemente. Quien lee bien el libro de procesos se va a sugestionar, desde ahorita es para decirlo. Sí. Entonces, esa sugestión le genera esa ansiedad que es parte, vuelvo, de lo que el proceso, que repito, es ese Quijote, digámoslo, perdón, no el Quijote, ese molino del Quijote, que no lo hemos visto, pero ahí está, y la está sugestionando. Sí. Y el final de este libro es bueno, lo digo, voy a explicar eso más adelante, pero el final del libro termina con otra vez el regreso de los gendarmes, de los policías, y básicamente le dicen acá, suicídate. Sí. Le avientan un cuchillo. Sí. No, ¿cómo que me suicide? Y al final, como se niega a suicidarse, pues lo terminan suicidando literalmente. Sí, claro. O sea, lo asesinan y hacen pasar el homicidio como si hubiera sido un suicidio. Sí. Y ahí es donde termina la obra de El Proceso. De Franz Kafka. Es un final, sí, dicen muchos opinan que es muy desalentador, muy desgarrador, porque no sé si esperaban un final feliz, pero con Kafka no tenemos finales felices, tenemos un juego de la sugestión. Sí. Que en todo el desarrollo. Sí, y así es Kafka por lo regular en sus escritos. Pero sí, definitivamente es un gran libro, profe. ¿Ha leído más libros de Kafka o nada más el del proceso? El del proceso, el de Metamorfosis, también ya ese fue los empecé a leer como conjunto. Primero empecé con el proceso, luego seguí, mientras lo leía, agarré ¿cómo se llama? El de Metamorfosis. Y luego continuó con el proceso, luego como que los iba leyendo paralelo, pero ya ha sido el proceso el que ha sido más mi recurrente, ¿no? El que he estado leyendo más. Sí, es que va más de la mano a lo que usted en este caso se dedica y conoce más que nada, ¿no? Pero así es. Pero sí, definitivamente es un gran libro, El Proceso. Y pues nada, profe, para concluir con este podcast, me gustaría que si nos puede recomendar 5 libros, ahora sí que usted guste, de diversas índoles, literatura, ciencia, lo que usted guste, 5 libros. Pues mira, sí soy muy, muy variado, tanto de cuestiones como de derecho y de algunas de literatura, pero me inclino más al derecho, pero sí, así literatura, pues recomiendo parte del proceso. Sigo con Kafka y sería esa primera, la de Metamorfosis. Sí. La de Metamorfosis porque este libro es realmente el parteaguas para esto de la generación de la sugestión y de la ansiedad a partir de determinados cambios que vamos
notando en nuestra rutina, o perdón, que en nuestra vida, ¿no? Que afecta, perdón, corrijo, que afecta a nuestra vida. Así es. O sea, estamos acostumbrados a una rutina, sucede algo y este algo termina afectando completamente nuestra rutina y nos termina sugestionando. Así es. Entonces, eso es a lo que se refiere con la metamorfosis, porque, bueno, el símbolo, por ahí he visto que utilizan mariposas, escarabajos. Es un escarabajo, ¿no? Me parece que es como el principal. Pero eso nada más es para la ayuda visual realmente, no es porque la obra nos hable de que hay un escarabajo gigante aterrorizando la ciudad, ¿no? Metafórico. Correcto. Porque vuelvo, Kafka no es visual, Kafka es mental, es sugestión, es una sugestión mental. Sí. De hecho, me acuerdo que ahorita que estamos platicando, me acuerdo mucho como en la licenciatura y en parte de la maestría me vieron algunas veces leyendo con el libro, con los libros de Kafka, me decían, es que estás loco, es lo que te volvió loco, ¿no? De que lees puro Kafka. Sí. Ese sería uno, el de el típico estereotipo, ¿no, profe? Del que lea Kafka muchas veces. No, pues es que, bueno, pues ya me conoce, siempre ando de traje y pues como la foto de Kafka siempre muy, muy formalito. Pues, sí. Pero no, realmente no le copié, el estilo a Kafka, ni voy a decir tampoco que él me lo copió, pero no, llegué por este lado yo solo, ¿no? Pero me gustó mucho desde que lo leí. Otro libro sería el de Los 100 años de soledad. No, gran libro también. Entonces, parte de la literatura de Octavio Paz de aquí de México. Me parece muy, muy bueno ese libro, porque nos ayuda a entender los aspectos culturales de nuestro país, que creo que nos falta saber mucho. Comprenderlo un poquito más, ¿no? Adentrarnos. Pero la cuestión cultural. La cuestión cultural, saber, o sea, cómo es aquí, qué cosas son de aquí de México, qué cosas son de otras partes de México, y que nos sirve también para contrastar con otras culturas, pero desde un aspecto muy, muy social. Como tercer libro que me recomienda sería uno de Juan Manuel, se me fue el nombre, creo que es Juan Manuel Zunzunegui, el apellido es correcto, Zunzunegui, que es el de los mitos que nos dieron traumas. Sí. Mitos que nos dieron traumas. ¿Por qué? Porque o sea, lo complementaría con esto de los 100 años de soledad, porque creo que en ese aspecto cultural nos han contado toda una narrativa victimista del mexicano. Sí, claro. O sea, el por qué nos va como nos va, pues la culpa es de los españoles, aunque no eran españoles los que nos conquistaron. Sí. La culpa es aquí estábamos destinados a, o sea, las culturas, los mexicas, porque, o sea, cuando se habla aquí de la cultura, de las culturas indígenas, fíjate cómo tenemos un reducido a los puros mexicas. Sí, claro, nos enfocamos principalmente en cuando tenemos una diversidad enorme de pueblos indígenas, pero parece que todos los limitamos, que todos eran mexicas o eran aztecas. Entonces estos mexicas estaban destinados a conquistar la galaxia, ¿no? Iban a inventar el viaje en el tiempo, el viaje sideral. Claro. Pero llegaron los desgraciados españoles y pues les cortaron las alas, ¿no? Entonces, y eso, no nada más esa cuestión, sino a lo largo de toda la historia de nuestro país, sí se nos ha vendido mucho humo, y bueno, entonces ese libro lo recomiendo mucho para la cuestión de conocer precisamente todas esas historia, esa narrativa cultural histórica de mentiras en las que nos han venido criando. Para estudiantes de derecho, pues no se me va a aventar mi comercialote. Sí. Les recomiendo el tomo 1 de Problemas Contemporáneos de Derechos Humanos. Está hecho por aquí por el CUTONALA y parte del doctorado de Derechos Humanos en el que estudié. El tomo 1 lo recomiendo porque es dentro del estudio de los derechos humanos. Todos los que estuvimos en la primera generación nos enfocamos en lo que son las violaciones de derechos humanos entre particulares. O sea, si te fijas, el esquema jurídico en el que nos formamos en el sistema garantista era: una autoridad me viola mis garantías. Sí. Y nada más las autoridades violan garantías. Y cuando
Y cuando pasamos al modelo de derechos humanos traíamos la misma idea, solamente las autoridades violan las autoridades públicas violan los derechos humanos. Pero se replanteó con el paradigma con el nuevo paradigma de 2011, ahora sí se plantea esa posibilidad de que haya particulares que pueden violentar derechos humanos. Claro. Entonces ahí los diferentes artículos que presentamos los que integramos el doctorado de derechos humanos, pues bueno, cada quien fue hablando sobre diferentes situaciones. En mi caso yo abrí con un estudio de lo que se había hecho aquí en México al respecto, algunos antecedentes previos, la comparativa con algunos casos japoneses en Estados Unidos, uno de Alemania. Entonces para llegar a esa situación de si se podía o no se podía violentar algún derecho humano. Y el último libro también de derecho que recomiendo mucho, que es base fundamental para cualquiera que vaya a ser litigante. No es el de Introducción al Estudio del Derecho de García Maínez. Yo lo recomiendo, pero no dentro de estos 5. Sí. Pues sí vale la pena, pero no entra en este top 5. Sería el de Derecho de las Obligaciones de Gutiérrez y González. Es bueno. Es muy bueno porque Gutiérrez y González pues, nos habla, esa es la base contractual de la dualidad de los contratos. Mi obligación es el derecho del otro y viceversa. Entonces sí ayuda mucho a la comprensión de lo que es el derecho civil. El derecho civil está muy presente. Los contratos, y pues el derecho civil es básicamente la base de todas las ramas del derecho. O sea, siempre que hay que aplicar supletoriedad, pues tenemos que ir a derecho civil. Entonces, salvo que sea materia penal, pero es otra historia. Entonces, ese derecho de las obligaciones lo recomiendo mucho. Es un libro muy amplio. Realmente no conozco quienes se hayan aventado todo el libro, porque sí es un libro es enorme. Es enorme, pero bueno. Nosotros veíamos fracciones, me acuerdo, en la clase de Civil 2 de ese libro, y muy bueno. Pero no, para terminarlo vale la pena, pero es tardado. Es tardado. Es tardadillo, pero pues vale la pena. A mí me tomó mis 5 años de carrera, sí me tomó leerlo. Sí me tomó estar frecuentemente regresándome para ver alguno que otro aspecto, pero ya uno entiende a lo que Gutiérrez y González se refería con los ejemplos. No sé si te tocaron el ejemplo de la marida que tiene pies fríos. Sí, ese tipo de ejemplos hacía mucho. Ese tipo de ejemplos. Ahí me acuerdo mucho, mis maestros de antes utilizaban mucho eso de la marida de pies fríos, y ahí uno entiende por qué los pies fríos. Sí. Serían buenos, básicamente esos 5 libros. Pues bueno, muchas gracias, maestro, por aceptar la invitación. Tiene aquí la puerta abierta cuando guste darse otra vuelta y hablar de alguno de los libros que nos acaba de recomendar. Y importante resaltar, este libro se encuentra en la biblioteca de Cutonolá. Fue donado por nuestro compañero Manuel Gloria. Muchísimas gracias, Manuel, por entregárnoslo, y por si gustan ir a checarlo, leerlo. La verdad está muy interesante. Se emitieron varios temas que aborda este libro, también para que el lector se adentre más a él, vaya. Pero bueno, es un sinfín de aprendizajes y de conocimientos que te brinda esta obra, vaya. Y pues muchísimas gracias, profe, por la invitación. ¿Algo que quiera decir antes de despedirnos? Si tienen mucha urgencia por leerlo, pues bueno, en internet abunda en formato PDF, pero recomiendo sí que busquen el formato físico. Sí. Sí, realmente no es lo mismo leer de un libro en físico que leer en PDF, aunque bueno, si son muy ambientalistas, ya con una mentalidad más ambientalista, pues en su tablet, en su celular o en la pantalla de su computadora, ahí pueden tener su proceso en PDF y estarlo leyendo. Y pues al contrario, otra vez, muchas gracias por la invitación, y qué honor abrir gracias. Programa. Sí, esperemos que esté presente aquí muchos capítulos más, profe. Y pues bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Y recuerden, este libro se encuentra en la biblioteca de Cutonalá. Por si gustan ir a darse una vuelta, ahí está el ejemplar. Muchas gracias, y es todo por el podcast de hoy. Hasta luego. Muchas gracias.